La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Proverbios 28:13. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. El tema de hoy es las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano. Hemos estado toda esta semana tocando temas sobre el pecado, cómo resistir al diablo, cómo dejar de ser presa fácil. Y ahora voy a terminar esta serie con cómo las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano. Primero, amados hermanos, cuando leemos Proverbios 28, nos está haciendo una declaración la Biblia. ¿Qué nos dice? Que el que encubre sus pecados no prosperará. Ahí encontramos una consecuencia de inmediato. Cuando pecamos y no nos arrepentimos y empezamos a vivir una vida de pecado, no podemos prosperar. Yo he conocido gente que intenta hacer de todo, hacen todo tipo de negocios, pero igual no prosperan. ¿Por qué? Porque están viviendo en adulterio, en fornicación, están pecando en su vida espiritual. Por eso son puertas que se cierran para su prosperidad y su bendición que Dios quisiera darles. Por eso la Biblia dice, el que encubre o tapa sus pecados no prosperará. Y mira la segunda parte, dice, más el que los confiesa. ¿Es importante confesar nuestros pecados? ¿Amén o no amén? El que los confiesa y se aparta. Hay dos cosas, no solamente venir al altar y confesar, sino apartarse del pecado. ¿Cuántos dicen amén? El que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Oh, qué tremendo es eso, hermanos. Amados hermanos, las consecuencias del pecado son terribles. El pecado nos aparta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero tomar una cita de este libro que nos da una definición del pecado. Escuche bien. La definición dice: el pecado es cualquier falta de conformidad hacia Dios. Es la transgresión total hacia Dios. Es transgredir la ley de Dios dada como una regla a una persona. El pecado es sustituir la presencia de Dios por la presencia del diablo. Eso es tremendo. Yo cuando leí esa definición que está en este libro, Fundamentos de Teología Pentecostal, me voló la cabeza porque dice que tú cuando pecas dejas de ser hijo de Dios. Eso está planteando. Es terrible. ¿Amén o no amén? Entonces el pecado en el griego usa la palabra hamartía, que significa errar en el blanco. Es como usar el ejemplo de un blanco y tú estás lanzando flechas y cuando te equivocas de no achuntar justo a la mitad donde tienes que achuntar,
se usa esa definición, errar en el blanco. Y en el hebreo se usa la definición hatá. Repita conmigo, a ver, hatá. Eso. ¿Qué significa hatá? Ofender a Dios. Eso significa pecado en el Antiguo Testamento. Ofender a Dios. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, el pecado nos aleja de Dios. El pecado fue instituido por Satanás mismo cuando le tentó a Adán y a Eva, ¿sí o no? Les puso la tentación, ellos cayeron, ellos se alejaron de la presencia de Dios y bueno, vinieron las consecuencias del pecado. Por causa del pecado que ellos pecaron, el pecado entró a todo el mundo y a todas las razas. Eso se conoce como pecado original. Una persona cuando nace, ya nace en pecado. Una guaguita que tú la ves recién nacida y dice, ¿qué va a pecar esta guagua? La Biblia declara que ya nace en pecado. En pecado ha sido concebido, dice. Y en pecado me dio a luz mi madre. O sea, desde la creación misma de un espermatozoide con un óvulo ya existe el pecado. Es tremendo. Y ese pecado nos ha hecho alejarnos más y más de Dios. Pero yo quiero usar como referencia el día de hoy para poder enseñarles algunas cosas muy interesantes. El libro de los Salmos capítulo 51, amado hermano. Libro de los Salmos capítulo 51 está el ejemplo de David. Salmo 51 verso 1 en adelante. Hasta el versículo 10. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recreará los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El pecado nos ensucia delante de Dios. El pecado te aparta de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David, cuando hace este salmo de petición y plegaria, si te vas al versículo 2, ¿qué es lo que él dice? Lávame más y más de mí, de mis maldad, de mis pecados. ¿Qué era lo que él oraba a Dios? ¿Qué era lo que él le pedía a Dios? Le decía, lávame. ¿Por qué? Porque él se sentía sucio delante de Dios. El pecado ensucia a una persona. El pecado es horrible, odioso. Y a veces, a pesar de ser hijo de Dios, cometemos pecados y es despreciable ante los ojos de Dios. ¿Usted ha visto alguna vez a un chancho, a un cerdo que se mete al barro y se ensucia y dice: me siento afligido porque estoy sucio? El chancho nunca se encuentra sucio, se siente en su hábitat normal. ¿Amén o no amén? Y el Espíritu Santo nos ha santificado con su palabra. El Espíritu Santo nos ha liberado. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos ha limpiado. Dios ha hecho la obra a través de su Hijo Jesús. Con la sangre de Jesús hemos sido limpios, lavados de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces, cuando tú caes en un pecado, te vas a sentir sucio siempre. Siempre. Es una de las consecuencias. ¿Por qué te vas a sentir sucio? Porque tú ya conoces la limpieza. Porque has sido limpio por la palabra, limpio por la sangre de Jesús. Pero usted ha visto un chancho que se encuentra sucio nunca. Por eso la gente a veces que no conoce a Cristo se sienten bien pecando y ni siquiera se dan cuenta que están pecando. Porque eso es su hábitat, el pecado.
Pero los que somos hijos de Dios hemos vivido de muerte a vida. Hemos pasado de pecado a estar purificados por la sangre de Jesús. Entonces, cuando tú le fallas a Dios, te vas a sentir mugriento, sucio. Porque tú ya conoces el olor del perfume de Dios, el olor de su santidad. Por eso el pecado te aparta de la presencia de Dios. Mucha gente tiene una forma de religión. Van a la iglesia, se sientan, escuchan, pero nunca cambian sus vidas. Siguen pecando, siguen adulterando. Algunos van, se sientan el domingo, escuchan 2 horas, se van a la casa y siguen tomando, siguen en fiestas. No cambian su vida. Sin embargo, el propósito de Dios no es que tú formes parte de una religión, sino que esas personas han sido planchados, pero nunca han sido lavados con la sangre de Jesús. Han sido planchados por encima. Van el domingo para que los planchen y salen y piensan que ya están limpios, pero no es así. Solo la sangre de Jesús puede limpiarte de cualquier pecado, mi amigo. Solo la sangre de Jesús puede hacerte libre de cualquier pecado. Así que no basta con ir a la iglesia 2 horas y decir ya estoy limpio, ¿no? Es Jesús el que hace el cambio en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo anoté aquí, estas personas han sido planchadas pero nunca lavadas. Cuando tú lavas ropa en tu casa, ¿qué haces? Primero escobillas, sacas la mugre, después lo aprietas, ¿no ves? Y después lo haces colgar hasta que seque y después lo planchas. Esa gente pasa el planchado nomás. Pero cuando tú te conviertes realmente a Cristo, realmente eres lavado. Y ese lavado que Él va a hacer es a fondo. A veces te va a doler porque tienes que escobillar lo que hay en ti. Y después te va a remojar y te va a doler. Pero es un proceso que Dios hace en nosotros. Y quiero decirte delante de Dios, sí se puede vivir sin pecado. Sí se puede vivir en santidad. Sí se puede hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin santidad nadie verá al Señor, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mucha gente tiene una forma de religión, pero nunca se ha limpiado. Quiero que vamos a 1 Corintios 6, 11, nuestra Biblia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué éramos nosotros? Pecadores. Pero ahora, ¿qué hemos sido? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ahí viene la planchada más. Esa es la santificación. Y ya habéis sido justificados. Y aparte de lavado, planchado, y aparte de eso, justificado. ¿Qué te parece? Y apita más. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ha sido una obra entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo voy a entregar mi sangre, y el Espíritu Santo dijo, yo voy a glorificar a Jesús en esta vida. ¿Cómo puedes vivir en santidad sin tener al Espíritu Santo? Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto éramos nosotros, pero ahora por la palabra y por Cristo y la obra del Espíritu Santo hemos sido santificados, hemos sido lavados y hemos sido justificados. ¿Cuántos dicen amén? Algunas personas piensan que solo con dejar de hacer lo malo ya están santificados. No, eso es falsa santidad. Eso es falso lavamiento. Porque cuando tienen la oportunidad de pecar, pues pecan. A veces algunos salen de la iglesia, van a la iglesia el domingo, se sientan, ahí escuchan y salen de la iglesia. Y no estoy hablando de iglesias evangélicas, hasta católicas pasa eso. Van, se escuchan, sientan, después salen, van a comer un chicharrón y tienen la oportunidad de tomar 3 copas de ron, de cerveza, y lo hacen. Porque ellos piensan que ya fueron santificados y justificados. Sin embargo, la Biblia dice que no se trata de dejar de hacer lo malo y de ir al culto y de leer la Biblia. Porque estas personas a veces desconocen los procesos de Dios. Nunca han sido limpiados de sus pecados pasados y santificados en el nombre de Jesús por las aguas del bautismo. Tienen una suciedad que está presente todo el tiempo en sus corazones. Raíces de amarguras, odios, resentimientos y obras de la carne que están presentes en su corazón. Así que no basta con ir a la iglesia 2 horas. Tú tienes que entregarle tu corazón a Jesús
y dejar que Él te enseñe y te moldee, y cuando Él vaya haciendo esa obra va a ir lavando tu corazón y limpiando tu vida, y vas a empezar a vivir una vida diferente que tú no podías vivir antes con tus fuerzas. Solo se puede con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El pecado domina la mente. Quiero que vamos al versículo 3 del Salmo 51. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es otra consecuencia del pecado. Una persona que peca tiene su mente dominada por el pecado. ¿Qué decía David? He pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Oh, quiero orar, pero no puedo, me acuerdo de mi pecado. Voy caminando por el mercado, pero no puedo, me acuerdo de mi pecado. Voy queriendo ir allá y el pecado me persigue. Está siempre delante de mí. Ese es el propósito del pecado y es una consecuencia terrible del pecado. Satanás quiere dominar las mentes de las personas de día y de noche. David decía, el pecado está siempre, repita eso, siempre. Uy, algunos ni en la noche pueden dormir porque se acuerdan. Uy, ¿qué sería de esto? Uy, pensar que yo hice esto. Y así están atormentados y ni siquiera pueden ni dormir. Por eso David decía, el pecado está siempre delante de mí. Retumba en tu espíritu todo el tiempo. Todo el tiempo. Si usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo está en usted, quiero decirte algo. El Espíritu Santo se va a encargar de recordarte todos los días tu pecado. ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 16? El Espíritu Santo vendrá a vosotros el Consolador que les recordará. Uy, ¿tú piensas que solo te va a recordar lo bueno? No, de repente te va a recordar las malas cosas que hiciste. ¿Y sabes por qué te va a recordar las malas cosas que hiciste? Para que te arrepientas. Porque te está dando la última oportunidad. ¿Qué pasa si Cristo viniera y te encuentra así pecando? Por eso, hermanos, en las iglesias hay un montón de cristianos tibios que escuchan la palabra, saben que es pecado hacer cosas, pero igual vienen cínicamente a la iglesia y se sientan, ay, sí, yo sé que Dios me va. No, hermano, si tú estás pecando, estás viviendo en el pecado, estás fallando a Dios, tú te vas a ir al infierno. Oh, digan gloria a Dios aquí, que silencio, hermano. Incluso yo le voy a leer un versículo donde la Biblia dice, el pastor de la iglesia tiene que anunciar al pueblo su pecado. Eso es mandato de la palabra. Si no le decimos que están fallando, pues nadie se va a dar cuenta. Y tú vas a caminar por la vida, uy, soy bien, soy hijo de Dios, amo a Dios, estoy viniendo aquí a la iglesia. Pero si estás viviendo en pecado, no arreglas tu condición con Dios, estás pecando. ¿Y qué pasa si Cristo viniera esta noche? Y tú le vas a decir, Dios, es que hoy te cuento que estaba juntando plata para casarme. Y Dios va a decir, no, ¿qué me interesa eso? Tú tienes que estar a cuentas con Dios. ¿Ya cuántos dicen gloria a Dios? Ya, a su nombre. Por eso David, ¿qué decía? El pecado está siempre delante de mí. El Espíritu Santo se encarga de traértelo cada vez a tu mente. Tú te quieres olvidar al rato y dices, ay, quiero olvidarme del pecado y voy a ir allá a pasear y a escuchar un concierto. Pero no, el Espíritu Santo te va a recordar. Y va a faltar una persona que justo te va a hablar y de lo que tú estás pasando. ¿Ya cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Dale fuertes palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. A su nombre. Entonces, el pecado, cuando está siempre dentro de mí, cuando el pecado se comete, empieza a dominar la mente de un cristiano. No puedes estar tranquilo, porque tú ya sabes que es malo y tu mente empieza a ir al ataque, empieza el ataque. Pum, 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 pum. Usted puede dar un empujón al pecado y sacarlo afuera en el nombre de Jesús. Pero para eso se necesita valentía, capacidad de resolver ese pecado.
Porque la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando fallemos? Reconocer, confesar y apartarse. Diga eso, apartarse. ¿Y qué pasa entonces cuando hacemos eso? Alcanzamos la misericordia de Dios que se renueva con nosotros cada mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Aleluya. El pecado deshonra a Dios. Es otra consecuencia. Vamos al versículo 4 del Salmo 51. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. ¿Sabe lo que David oraba en su salmo? Él decía: contra ti he pecado. Pero resulta que David pecó contra Urías el Eteo, le quitó a su esposa, a Urías. Pero cuando él oraba, él decía: reconozco que no he pecado contra esa mujer con la que yo adulteré, decía David, sino reconozco que contra ti he pecado. ¿Te das cuenta? Yo te dije el otro día que una herramienta del diablo es que él está feliz hasta que tú pecas y después se aparta. Y el problema es entre tú y Dios después. Solo te presenta la tentación para hacerte caer. Y después el problema, la consecuencia es entre tú y Dios. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Al cometer adulterio, David pecó contra su propio cuerpo, eso dice la Biblia. Y no solo pecó contra su cuerpo, sino contra su familia, también contra la nación de Israel, contra Urías el Eteo. Pero David, cuando reconocía su pecado, decía a Dios: contra ti he pecado. Así que una consecuencia del pecado, ¿sabes cuál es? Que le fallas a Dios. Le fallas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se puede fallar a Dios pecando. Ahora, estas cosas que estoy hablando el día de hoy son las consecuencias del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios escuchó la petición de David, dice que él entró en cilicio, empezó a ayunar después de haber pecado contra, adulterando, mintiendo y matando todavía. Dice que él se arrepintió de todo su corazón y Dios lo perdonó. Pero ¿sabe qué pasó? Él entró en un ayuno porque su hijo que había nacido de ese adulterio estaba enfermo para morir. Y de repente llegaron y le dijeron: David, ya no sigas orando, el niño ya murió, en vano estás orando y ayunando. Y él dijo: no importa que haya muerto el niño, yo voy a seguir aquí orando y ayunando en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente a veces camina por ahí siendo cristianos y le han fallado a Dios y ahí están lejos de su presencia? Quisieran volver a sentir a Dios, pero no pueden. Quisieran que Dios los escuche cuando oran, pero no pueden. Quisieran que Dios tenga misericordia de ellos, pero nada les pasa. Más bien todo lo que hacen les va yendo mal y mal, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado nunca prospera, nunca es bendecido. Así que si tú te vas de la iglesia alguna vez por irte a favor de un pecado, no creas que vas a prosperar, vas a fracasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, quiero decirte que aparte de estas cosas que estoy hablando, el pecado nos aleja de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Deshonra a Dios. Y no solo eso, yo encontré también en este párrafo que el pecado enferma al cuerpo. ¿Quieres verlo por la palabra? Ya, ándate al versículo 8 del Salmo 51, mira, vamos. Salmo 51, verso 8, dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué te parece? Cuando tú pecas, vienen enfermedades. Y de repente te aparecen dolores y tú dices: ay, no sé qué me pasará, pero me siento tan enfermo. Es que tú le has fallado a Dios.
Tú no te das cuenta que a veces la salud que tenemos, Dios nos da esa salud para que le sirvamos. Tú no te das cuenta que la salud que tienes no es porque te alimentas bien o porque todos los días tomas sábila o hierbabuena. La salud que tú tienes, Dios te la proporciona para que lo alabes, para que lo glorifiques, para que le des honra. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando no hay salud, ¿qué quiere decir? Que estamos fallando, estamos pecando, estamos alejándonos de la presencia de Dios. Por eso nos enfermamos. ¿Amén o no amén? Oh, esto es terrible, esto es para gente espiritual el que entiende esto. Y las enfermedades te llegan. ¿Por qué? Porque te has alejado de Dios. ¿Qué decía David? Me duelen hasta los huesos porque he pecado. ¿Qué te parece? Dolor de huesos, artritis, osteoporosis, artrosis. A veces es por fallarle a Dios. ¿Sabías eso? Pero si tú te pones a buenas con Dios, yo te aseguro que Él te devuelve la salud. Simplemente ponte a buenas con Dios y dile: Dios, te pido perdón, me arrepiento de mi pecado, de haberte fallado, y ahora me aparto de mi pecado y empiezo de nuevo a congregarme. Yo te aseguro que Dios te devuelve la salud que tenías antes para alabar y glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? El pecado enferma al cuerpo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que el cuerpo se enferme. David está diciendo algo como: Dios, me estás oprimiendo. Hazme oír el gozo y la alegría para que los huesos que han roto se puedan regocijar. Imagínate cómo es sentirse con un huesito roto. ¿Alguna vez te has fracturado algo? ¿Ya cuántos se han fracturado alguna vez? ¿Y cómo es vivir con un huesito roto de la mano nomás? Ya, ahora imagínate que él sentía que el pecado le rompía todos sus huesos. Eso sentía David. Y a veces vienen personas aquí a la iglesia y dicen: pastor, óramelo, estoy enfermo. Y tú oras y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque esa persona necesita arrepentirse, necesita dejar de pecar, tiene que apartarse del pecado y vendrá la salud entonces para él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Dios estaba ejerciendo presión sobre David. Cuando tú pecas, sientes la mano de Dios así, pero no para bendecirte, sino oprimiéndote. Por eso vienen enfermedades y tú quieres hacer proyectos y planes y tú oras: oh Dios, bendíceme. No, pero si estás en pecado, imposible. Aunque ores y aunque ayunes y aunque pidas todo, no se puede. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si algo te resulta, bueno, de misericordia te resulta. Amén. Pero yo te estoy hablando de las consecuencias. Las consecuencias. Sientes como una opresión, así como que te estuvieran cargando fuerte. Esa es la mano de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es amor, pero también es... Claro, y Dios, así como te bendice, también puede oprimir. Cuando dice que al rey Saúl le hacía venir un espíritu malo de parte de Jehová, ¿qué te parece ese versículo? Eso es opresión, lo tenía oprimido, lo tenía enfermo. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice que ese muchacho David agarraba su arpa y venía a tocar delante de él, y el espíritu malo se apartaba. Y Saúl tenía descanso. Así que por eso a veces hay otros oprimidos, otros enfermos en medio de nosotros, porque necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y dejar de pecar. ¿Cuántos quieren ser sanos? Ya, aquí estás aprendiendo algo hoy día. Para poder ser sano no necesitas a veces tanta imposición de mano, tantos litros de aceite que te derramemos. Simplemente necesitas arrepentirte, dejar de pecar y vendrá la salud sobre ti. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios. Vamos a Proverbios 17:22, complementando este punto, hermano, tan maravilloso. Proverbios 17:22.
Se fija que hay otros que dicen, ay, me siento enfermo de todo. ¿Sí o no? ¿Qué le vas a decir tú? Arrepiéntete. Amén. Hemos encontrado Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahora, vea esto. Cuando tú fallas a Dios, ¿será que andas alegre? Así, con la sonrisa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan contento como el payaso riendo? Es que le fallé a Dios. ¿Has visto a un cristiano así? Más bien, ¿cuál es tu condición cuando fallas? Te entristeces. Andas caminando como sin ganas. No tiene sentido la vida porque tú sabes que has fallado a Dios. Por eso dice, el espíritu triste, ¿qué hace? Te trae enfermedades. Ahí está la gastritis, la embolia, todas las enfermedades que vienen. ¿Amén o no amén? Y es por el pecado a veces. Porque ¿sabes cómo llegaron las enfermedades al mundo? Cuando se constituyó el pecado, entraron las enfermedades. Antes los hombres en el huerto del Edén vivían hasta casi 1000 años. ¿Qué te parece? Imagínate, Gustavo, vivir 1000 años ahí. A veces con 60 nomás, ¿cómo andas? Ay, pastor. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy mal, supiera, todo me duele. ¿Cómo? ¿Todo? Sí, todo siempre, todo me duele, pastor. Y a veces, hermano, las enfermedades te atacan y empiezan a venir. Pero eso es porque cuando entró el pecado en el mundo, vinieron las enfermedades. Ahora, ¿tú crees que te vas a sentir sano lejos de Dios? ¡Imposible! El diablo quiere matarte, más enfermedades te va a traer. Te encontraron hipertensión, diabetes, cáncer y te alejas de Dios, peores vienen. Pero ¿cuántos quieren ser sanos por la palabra en esa noche? Acércate a Dios, reconoce tu pecado, ven al altar del Señor y arrepiéntete. Y Dios va a sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el corazón alegre, ¿qué hace? Mejora tu salud. ¿Ya cuántos quieren tener mejor salud? Entonces no anden fallándole a Dios, así van a andar alegres. Que nada te haga perder el gozo. Y cuando andas con gozo te sientes bien de salud, te levantas. Uy, puedo ir a trotar por toda la laguna, la Lai. A veces yo me levanto tan contento que le digo a mi esposa, me voy a levantar y me voy a ir a tirar a la piscina y me voy a venir. Y ella no me creía la locura. Un día me levanté, hermanos, y me puse short y directo a la piscina me he tirado así. Una clavada así, ¡pum! Todo el agua he sacado. Pero he cumplido mi sueño. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor Todopoderoso? Alabado sea Dios. A su nombre. Entonces, cuando estás contento en tu corazón se nota. Cuando haces la voluntad de Dios te sientes bien, disfrutas tu vida. ¿Sí o no? Te miras al espejo y dices, uy, este gusano qué feo Dios lo ha hecho. No, cuando estás con tu corazón en santidad delante de Dios, tú disfrutas hasta peinándote en el espejo. Uy, tan lindo cabello que Dios me ha hecho. Yo un día estaba peinándome y decía, y pensar que en 20 años más no voy a tener pelo, así que voy a aprovechar estos 20 añitos. Gloria a Dios, a su nombre. Por eso el pecado enferma el cuerpo, hermanos. Antes de orar y ministrar sanidad a una persona, hazle recibir a Cristo. Antes de orar por una sanidad, primero que se arrepienta, que pida perdón. Y a veces no va a ser necesario que ores por sanidad, porque ya cuando ellos piden perdón, viene el milagro. Viene la sanidad por completo. Eso me ha pasado a mí. Lo vimos una vez en la campaña del hermano Gigi Ávila. Cuando él predicaba, primero hacía que la gente se arrepienta y después oraba por los enfermos. Y había milagros, hermanos, milagros. Entonces, sin arrepentimiento, sin dejar el pecado, no hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué en algunas iglesias ya no hay milagros? Porque viven en pecado, del pastor para abajo. Por eso ya no se ven milagros en las iglesias. ¿Queremos ver milagro?
Entonces comencemos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor aquí en la iglesia haciendo milagros? ¿Quieres ver al Señor aquí poniendo corazones nuevos, pulmones nuevos? Imagínate que resucitando a muertos. ¿Lo quieres ver aquí en la iglesia? Entonces empieza a vivir en santidad, porque sin santidad no verás al Señor. Y algunas personas interpretan ese texto diciendo: ay, tengo que vivir en santidad para que cuando me muera vea al Señor. No, en vida también. Si una iglesia no vive en santidad, no va a haber la mano de Dios a su favor. No va a haber milagros, ni sanidades, ni convertimientos, ni va a crecer la obra. Por eso muchas iglesias se estancan y no pueden avanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que les desafío a poder vivir más en santidad. Amén. Ahora, el versículo 8 también nos habla sobre la depresión. Es otra consecuencia del pecado. El versículo 8 del Salmo 51. Dice: hazme oír gozo y alegría. O sea, cuando pecas, ¿qué hay? Tristeza. Te sientes lejos de Dios. Sabes que le has fallado a Dios. Y eso se llama la depresión. Está deprimido, no tiene alegría, no tiene gozo. Parecía más emocionante cuando estaba haciendo el pecado. Mientras estaba cometiendo el pecado lo disfruta. Por eso la Biblia dice: como bocado de pan es el pecado. Un rato lo disfrutas, pero después vienen las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Como bocado de pan es dormir con la mujer de tu prójimo, dice la Biblia. Y algunos hombres son reducidos a bocado de pan. ¿Cuánto? 30 minutos, 60 minutos, 2 horas en una cama adulterando con una mujer, y después toda la vida son las consecuencias. ¿Amén o no amén? Así es. Pierdes su familia, pierdes el favor de Dios, hacen negocio, no les va bien, tratan de trabajar aunque en 5 trabajos y no les va bien, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Eso dice Dios. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Ahora, David sabía que cuando él falló a Dios venían estas consecuencias como la depresión. Se sienten lejos de Dios, deprimidos, tristes. Quiero que vayas a Proverbios 20:17. Mire lo que dice. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué es lo que te hace comer el diablo? El pan de mentira. Lo disfrutas mientras lo comes, pero después tu boca será llena de cascajos. ¿Qué te parece? Y la gente dice: uy, lo estoy disfrutando. Claro, un rato te dura la diversión, pero con Dios nadie se mete. Y cuando te metes con Dios, la consecuencia te llega. Aquí estoy hablando de las consecuencias de pecar. Son terribles. Son terribles. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón quebrantado, deprimido. David había perdido el gozo. Vamos al versículo 12 del Salmo 51. Mire lo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Ya, repita eso conmigo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, cuando tú has estado en pecado y has conocido a Cristo, has sido limpio por la palabra, ¿cómo te sientes? Te sientes libre, limpio. Vienes a la casa del Señor con conciencia en alto. Caminas por la calle con tu conciencia en alto. Pero ¿cómo es fallarle a Dios? Vuelves a estar atado otra vez. Vuelves a estar atado otra vez. Y eso te hace perder el gozo. Ya no puedes alabar a Dios de la misma manera. Vienes aquí a la iglesia y estás así: a Jesús alabaré. Y de repente el hermano dice: vamos a interceder. Tú estás... así estás intercediendo en tu silla. Todo desparramado, derramado en tu silla.
Porque has perdido el gozo de la salvación. Porque tú sabes que aunque adores a Dios, si tú no te arrepientes, tú no vas a ver la mano de Dios a tu favor. Entonces el diablo te esclaviza en eso y te quita el gozo. Y de repente te quita tanto el gozo que ya te dice, ya no vayas más a la iglesia. Y te deja en tu casa. Y empiezas ahí a estar en la casa y al final ahí que termina el diablo encerrándote, deprimiéndote más, alejándote totalmente de los caminos de Dios. Así están otras personas. El diablo es especialista para robar el gozo. No dejes que el diablo te robe el gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos pueden alabar a Dios hoy día? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Te hace sentir la persona más miserable de la tierra. Alguien perdido. Cuando pecas contra Dios, el diablo te empuja a ser una persona depresiva. Así es. Es una consecuencia del pecado, hermano. Por eso me parece tan maravilloso lo que David dice acá. Así que, amados hermanos, tome usted como ejemplo este. El pecado ensucia el alma, es una consecuencia. Domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma el cuerpo. Y aparte de todo eso, destruye tu testimonio. Imagínate la gente que te vio viniendo a la iglesia con tu Biblia y tú dices, soy cristiano. Imagínate que después te vean en una cantina tomando. Señor, reprenda a Satanás, hermano. Y que tú les predicaste, le dijiste, soy cristiano, te invito a mi iglesia, Misión Iglesia del Señor, allá donde el pastor gordito, te invito domingo, vamos a la iglesia. Y después esos mismos te ven borracho caminando, o en malos caminos, o andando deshonrando a Dios en pecados. Cuida tu testimonio, sé ejemplo de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mayormente con la gente de afuera, para que la palabra de Dios no sea avergonzada. Aleluya. Por eso tenemos que cuidarnos tanto, hermanos. Y tú dices, pastor, los que están allá afuera también son pecadores. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo comer pan que hacer pan y ser panadero. Los que están allá afuera son panaderos, viven comiendo y haciendo pan. Pero usted y yo hemos dejado ya eso. Y de vez en cuando falla, es como comer el bocado de pan. ¿Eso dice la Biblia, no? Pero no es lo más importante, es arrepentirse y dejar de hacerlo. Eso es lo que a Dios le agrada. Si no quieres que estas consecuencias te lleguen. Gloria al Señor. Cuando tú fallas a Dios y caes en pecado, retienes las bendiciones de Dios. Es como un paraguas que abres y Dios quiere enviarte bendiciones. A lo mejor una casita nueva que tú estabas orando, a lo mejor un autito que tú estabas orando, a lo mejor la economía para tus hijos que tú estabas orando. Pero cuando tú fallas y pecas, abres como un paraguas y todas las bendiciones que tenían que llegarte a ti se van a otros. Pastor, muéstramelo con la Biblia eso. Jeremías capítulo 5, verso 25. Vamos a ir rápido. ¿Lo encontró? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que dice el versículo de arriba. Vamos al 24, primero. 5:24. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿De qué está hablando eso? De cosechas, de bendiciones que da la tierra, ¿sí o no? De eso está hablando el versículo 24. Ahora vamos al 25, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Eso está diciendo Dios. Cuando tú pecas, estorbas la bendición que Dios te tiene. ¿Y qué más? Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Por eso hay gente que se aleja de Dios, peca, falla y nunca van a poder ser prosperados lejos de Dios. Nunca.
van a tocar algo, en vez de que la cosa vaya bien, va de mal en peor. Nunca pueden tener la bendición de Dios, porque la Biblia dice en Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale fuertes palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Los pastores debemos advertir al pueblo para abandonar el pecado. Vamos a Ezequiel 33:9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Cada pastor es una atalaya, cada predicador es una atalaya. Increíblemente, en muchas iglesias ya no se predica del pecado. Estos temas no vas a encontrar en otras iglesias. Allá te van a hablar sanidad, te van a hablar liberación, carros nuevos, que si tú siembras un auto y Dios te va a dar 10 y que empresas, y eso te van a predicar allá. Prosperidad. Pero yo me siento con la responsabilidad, porque esa mañana estaba orando y el Espíritu Santo me puso este tema para cerrar estos 3 días que hemos venido hablando sobre el pecado. Y el Espíritu Santo me decía, tienes que avisar a mi pueblo su pecado. Tiene que el pueblo arrepentirse, convertirse, para que empiecen a venir del cielo bendiciones de Dios, no solo espirituales, sino también materiales que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dale fuertes palmas de alabanza a Dios. Aleluya. A ver, levanten la mano a los pecadores que hay aquí. Hay como 4. Muéranse de vergüenza, mentirosos. Ahí estás pecando otro pecado más, la mentira. ¿Por qué? Primera de Juan 1:10. Búscamelo rápido, hermano. Mira, primera de Juan 1:10. ¿Qué dice allí? Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya, ahora les pregunto de nuevo, ¿cuántos han pecado? ¿Cuántos son pecadores aquí? Ya, qué importante es leer la Biblia, ¿ve? Y tú la tenías empolvada ahí en tu casa. Por eso, ahora les pregunto otra vez, ¿cuántos pecadores hay aquí? Ya, todos. Porque si tú dices que no has pecado, le haces mentiroso a Dios. Y su palabra no está en tu vida. Amén. Ahora mira, primera de Juan 1:8 también refiriendo a esto. Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ya, le pregunto de nuevo, ¿cuántos han pecado? Levante la mano los pecadores. Habíamos tenido pastor a una iglesia lleno de pecadores aquí. Hasta yo estoy pecando. Así es. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, ¿sabe lo que dice? Por cuanto todos pecaron, todos han pecado, todos han fallado, todos le fallamos a Dios. Pero otra cosa es fallarle ya conociendo su palabra. Eso es terrible. Y mira, quiero terminar con esto, hermano. Quiero que vayas al Salmo 51 que hemos tomado como referencia para este tema. Consecuencias del pecado siendo cristianos. Versículo 11. Salmo 51, 11. ¿Lo tenemos? Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes a qué se refiere esa palabra? Es terrible vivir lejos del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo hay gozo, hay alegría, hay sanidad, hay liberación. Cuando tenemos esos momentos de entrar a su presencia y estamos en su presencia y viene la unción, yo no quisiera que eso termine.
Un día le dije a Dios, quisiera vivir en tu presencia. Por eso es el lema para este año. Quisiera no solo minutos, no solo segundos. Se fija que una vez un cantante de adoración decía, por un minuto en tu presencia. ¿Un minuto? No, yo quiero vivir en su presencia. Pero ¿sabes cómo es la forma más adecuada de vivir en su presencia? Viviendo en santidad. Y cuando vives en santidad, vives en la presencia. Caminas y el Espíritu va contigo y te habla. Vas allá al mercado y el Espíritu va contigo y te abre puertas. Vas a tu trabajo y el Espíritu va contigo abriendo puertas para ti. Vas a algún lugar, a lo mejor a un banco, a tocar puertas, y antes que tú toques las puertas ya se abren, porque el Espíritu fue primero a abrirlas. Yo he sentido esas cosas, por eso las digo. Nos conviene vivir en santidad. A ti y a mí nos conviene. Más que es una exigencia de Dios, te conviene. Porque cuando tú vives en santidad, tienes el paraguas cerrado y las bendiciones te llegan. Así que te conviene vivir en santidad. También cuando tú oras, sientes a Dios, no a 5 metros, no a 1 kilómetro, sientes a Dios a tu lado. A mí me ha pasado a veces. Y yo le he pedido cosas a Dios y las ha resuelto en menos de 5 minutos. Ver esas cosas son tremendas. Un día yo estaba en mi casa y le dije a Dios, Dios, es mi cumpleaños y nadie vino a saludarme. Cuando yo recién llegué a Bolivia. Y le dije, Dios, quisiera que alguien me abrace hoy día. Eso fue mi oración, estando en un cuarto. Ustedes conocieron al hermano, ¿no ve? En mi casa. Él con su esposa vino, tocó la puerta. Y habían traído pescado a la parrilla. ¿Cuánto se demoró Dios en contestar? Menos de 5 minutos. A veces tú ni lanzas la palabra y ya está respondida. A veces no alcanzas ni a pedirle y Dios ya lo hace. Cuando tú vives en santidad, cuando tu vida la guardas para Dios, ¿te conviene vivir en santidad? Porque Dios es santo. A Dios tú no le perjudicas. Tú te perjudicas si no vives en santidad, porque estorbas las bendiciones de Dios a tu favor. ¿Y sabe lo que decía David? Dios, he fallado, Dios, he pecado, pero él reconocía su pecado. Él se arrepintió con todo su corazón. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? Le dijo a Dios, Dios, no apartes de mí tu presencia, no apartes de mí tu espíritu, no apartes de mí tu presencia. ¿Sabes por qué a veces vienes a la iglesia y no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes irte bendecido? Porque hay pecados que están estorbándote. Porque tienes que arrepentirte en tu corazón, ir al altar y llorar y decir, Dios, me arrepiento, he fallado tantos años, tanto tiempo me he equivocado, tantas veces he hecho lo malo, Dios, perdóname. Simplemente esas palabras tú las declaras en el altar de Dios. Y ¿sabe lo que empieza a ocurrir allá en el cielo? Empiezas a desatar cosas, empiezas a desatar bendiciones, empiezas a desatar sanidad a tu favor, empiezas a desatar bendiciones para tu familia. Dios quiere que en esta noche reconozcas que has fallado, reconozcas tu pecado y que vengas a su presencia y le digas, Dios, yo no puedo vivir más así, tratando de pelear y batallar por mí mismo. Ya no puedo más conmigo. Yo quiero que ahora tú me ayudes, que tú pelees mis batallas para ser más que vencedor, como dice tu palabra. Oh, aleluya. Tú necesitas la ayuda de Dios para salir de donde te encuentras. Tú por ti mismo no puedes nada, no tienes fuerza para nada, porque la fuerza de voluntad no basta para ser libre. Tú necesitas la ayuda de Dios. Tú necesitas que en esta noche el Espíritu Santo te toque. Oh.
Cuando estás en pruebas y en pecados, te sientes lejos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene, ¿sabes? Como que recibieras una palabra que te dice, sigue adelante. Como que recibieras algo que te dice, aquí estoy, te tomo de la mano, te pongo de pie otra vez y empieza a correr tu carrera. Es como que alguien que te vuelve a levantar y te dice, no todo está perdido, Juan, no todo está perdido, Luisa, no todo está perdido, hay esperanza para ti. Y vuelve la fe entonces a tu corazón y Dios empieza a sembrar otra vez sus promesas. Y Dios te dice, todo lo que yo te prometí lo voy a terminar. Todo lo que yo te dije lo voy a hacer. Y lo vas a ver, y lo vas a ver terminado en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu hogar, con tus hijos. Oh, te lo digo por la palabra en esta noche. Así que no te des por vencido y no te dejes ganar esta carrera por el diablo. En esta noche voy a abrir el altar. Quiero que vengas y corras a la presencia de Dios. Y ven en esta noche al altar del Señor y a doblar tus rodillas y dile, Padre, he fallado, perdóname, he pecado. Este tiempo he estado lejos de ti, Señor. Reconozco mis errores. Reconozco que te he fallado. Reconozco que no he hecho lo correcto delante de ti, papá. Solo levanta tus manos y dile, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y la he entendido en mi corazón. Reconozco que he fallado. Dile, reconozco que he pecado. Padre, ten misericordia de mí. Dame una nueva oportunidad hoy. Y porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.